Hola, mi nombre es Mario Lozano González, alumno de Ingeniería en Mecatrónica en la Facultad de Ciencias de la Electrónica en la UAP. Y a continuación voy a presentar mis 5 infografías correspondientes a la materia de probabilidad y procesos estocásticos. El primero de ellos va a ser la revisión de las estimaciones anteriores de probabilidades, o sea, el teorema de Bayes. Bayes, de origen inglés, fue ministro presbiteriano y matemático competente. Consideró la fórmula en que podría probar la existencia de Dios examinando toda la evidencia que tenía el mundo aportada acerca sobre él con la simple matemática. Desafortunadamente, las implicaciones teológicas de sus hallazgos alarmaron tanto al buen reverendo Bayes que durante toda su vida se rehusó a permitir la publicación de su trabajo. Sin embargo, tiempo después, posterior a su muerte, se dieron a conocer estos estudios a los que se hizo y se dio cuenta el mundo que la probabilidad de que las cosas se encuentren en un estado o en otro se basa prácticamente a través de sus estudios. Ahora sigamos con el cálculo de probabilidades posteriores. Supongamos que tenemos una cantidad igual de dos tipos de dados cargados, estos dentro de un recipiente. En la mitad de estos se presenta 40% de las veces que nosotros podamos obtener el dado en la cara 1, mientras que en la otra mitad se presenta que la tendremos en un 70% de las veces. A la primera clase de dados la llamaremos tipo 1 y a la segunda tipo 2. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que el dado sea de tipo 1? Sabiendo que el recipiente contiene el mismo número de dados de cada tipo, podemos contestar incorrectamente. La probabilidad sería de un medio, como lo conocemos en videos anteriores. Sin embargo, para poder resolver la pregunta de este ejemplo de manera correcta, nos tenemos que ir a la tabla que se encuentra en la parte inferior, donde se nos dice que la suma de las probabilidades de los eventos es de un entero. La probabilidad de cada tipo es de 0.5. Las dos clases de dados constituyen una lista mutuamente excluyente y colectivamente exhaustiva. Las cantidades de 0.4 y 0.7 simplemente representan las probabilidades condicionales de obtener un as. La cuarta columna muestra la probabilidad conjunta de obtener un as y un dado de tipo 1, y la probabilidad conjunta de obtener un as y un dado de tipo 2. La suma de estas dos probabilidades conjuntas es la probabilidad marginal de obtener un as. Obtenida mediante la fórmula, la probabilidad de AB es igual a la probabilidad dado B por la probabilidad de B. Para encontrar la probabilidad de que el dado que sacamos sea de tipo 1, utilizamos la fórmula para la probabilidad condicional bajo condiciones de dependencia estadística, que nos dice que la probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B por A sobre la probabilidad de A. Por consiguiente, la probabilidad de que hayamos sacado un dado del tipo 1 es de 0.364. La probabilidad de que el dado sea del tipo 2 la podemos calcular de la misma manera, sin embargo, el resultado ahora sería de 0.36. Antes de que nosotros lanzáramos el dado, habíamos contestado que la probabilidad de que nos diera una u otra iba a ser claramente de un medio. Sin embargo, una vez hecho el experimento, nuestra estimación posterior es que existe una probabilidad más grande, de 0.636, de que el dado que tenemos en las manos sea del tipo 2 que del tipo 1. Pongamos un ejemplo actual para que nos vayamos contextualizando un poco. Supongamos que un equipo de béisbol, el actual campeón de la temporada pasada, sus seguidores tienen como idea que esta temporada nueva que está por comenzar, su equipo tiene altas posibilidades de volver a salir campeón. Sin embargo, al inicio, por X o Y razón, el equipo empieza a perder y llegan al momento dado en el que se dan cuenta los seguidores de este equipo que el equipo campeón empieza a perder y sus seguidores se dan cuenta que deben de cambiar sus anteriores probabilidades de ganar. Ahora, dejando de lado un poco este primer contexto, vámonos a otro, donde unos administradores de una boutique encuentran que la mayoría de las chamarras deportivas color púrpura y amarillas que pensaban en un inicio vender de buena forma, todavía están colgadas en los exhibidores. Entonces tienen que revisar las probabilidades anteriores y ordenar una combinación diferente de color o ponerlas en oferta. En ambos casos, ciertas probabilidades fueron alteradas después de que los interesados obtuvieran información adicional. A esto anterior se le conoce como probabilidades revisadas o posteriores. Y bueno, ya matemáticamente hablando, el teorema de Bayes ofrece un potente método estadístico para evaluar nueva información y revisar nuestras anteriores estimaciones de la probabilidad que las cosas se encuentren en un estado o en otro. Vamos con la tercera infografía y esta trata sobre las probabilidades posteriores con más información. Básicamente es una continuación del ejemplo anterior.
Suponga que se lanza el mismo dado de una segunda vez y de nuevo se obtiene un as. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que el dado sea del tipo 1? Para determinar la respuesta nuevamente necesitamos consultar la tabla que se encuentra en la parte inferior. Tenemos una nueva columna que nos dice la probabilidad de dos ases dado el evento elemental, la cual da la probabilidad conjunta de obtener dos ases en dos lanzamientos consecutivos si el dado es del tipo 1. En la última columna vemos las probabilidades conjuntas de obtener dos ases en dos lanzamientos consecutivos y los eventos elementales. Ahora ya estamos listos para calcular la probabilidad, y esto lo hacemos mediante la fórmula de la probabilidad de que suceda el tipo 1, dado que vienen dos ases, va a ser igual a 0.246, mientras que la probabilidad de que sea de tipo 2 viniendo de dos ases sería igual a 0.754. Después del segundo lanzamiento revisamos las probabilidades y nos quedarían ahora probabilidad de que sea del tipo 1, dado que se obtuvieron dos ases, es igual a 0.246, mientras que la probabilidad de que sea del tipo 2, dado que se obtuvieron dos ases, es igual a 0.754. En ambos experimentos obtuvimos nueva información gratis. Fuimos capaces de lanzar el dado dos veces, observar su comportamiento y hacer inferencias a partir del comportamiento sin que se implicara ningún costo. Existen pocas situaciones en las que lo anterior es cierto. En muchos casos, el valor de la información obtenida puede ser considerablemente menor que su costo. Ahora, con la cuarta infografía, nos vamos a centrar en un problema relacionado con tres elementos de información. Consideremos ahora el problema del equipo de una liga menor de béisbol que utiliza una máquina de lanzamientos automática para su entrenamiento. Si la máquina se coloca de manera correcta, esta lanzará strikes 85% de las veces. Si se coloca incorrectamente, solo será en 35%. La experiencia basada indica que 75% de las veces que se coloca la máquina se hace de manera correcta. Un día después de que la máquina ha sido colocada para una práctica de bateo, lanza 3 strikes en los primeros 3 lanzamientos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad revisada de que la máquina esté bien colocada? Esto lo veremos a continuación nuevamente en la tabla inferior y se ilustra de mejor manera en qué podemos o cómo podemos responder la pregunta. Podemos interpretar los encabezados numerados de la tabla de la siguiente manera. Primero, la probabilidad del evento describe las probabilidades individuales de colocar la máquina. Colocándola de manera correcta es igual a 0.75, por lo tanto calcularíamos que colocarla de manera incorrecta equivaldría al 0.25. Número 2. La probabilidad de que sea un strike dado el evento. Representa la probabilidad de tener un strike, como bien se dice, dado que la colocación es correcta o incorrecta. A continuación, probabilidad de que 3 strikes dados el evento. Esta es la probabilidad de obtener 3 strikes en los primeros 3 lanzamientos consecutivos dado el evento. Y ahora, si nosotros calculamos tanto la posibilidad de que esté colocada de manera correcta como de manera incorrecta, serían sus equivalentes a 0.6141 y 0.0429 respectivamente. Finalmente, la probabilidad del evento, 3 strikes, es la probabilidad de que se presenten conjuntamente el evento y 3 strikes. Haciendo los cálculos nos darían que colocados de manera correcta sería igual a 0.4606, mientras que colocada de manera incorrecta sería igual a 0.0107. Después de realizar el cálculo de la tabla, estamos listos para determinar que la probabilidad revisada de que la máquina esté correctamente instalada mediante la siguiente fórmula. La probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A por B sobre la probabilidad de B, dándonos finalmente que como resultado de que la probabilidad posterior de que la máquina esté correctamente colocada es igual al 97.73%. Y es así como llegamos a la quinta infografía, en la que abordaremos las probabilidades posteriores con resultados inconsistentes. Como bien vimos, en todos los problemas analizados hasta aquí, el comportamiento del experimento ha sido consistente. En la mayoría de las situaciones, podríamos esperar una distribución menos consistente de resultados. En el caso de que la máquina de lanzamientos, por ejemplo, pudimos haber obtenido 5 lanzamientos con el siguiente resultado: strike, bola, strike, strike. En esta situación, el cálculo de nuestra probabilidad posterior de que la máquina esté correctamente instalada en realidad no implica más dificultad que en el caso en que se tienen resultados perfectamente consistentes.
Finalmente, podemos decir que el teorema de Bayes es un procedimiento formal que permite a los tomadores de decisiones combinar la teoría de probabilidad clásica con su mejor sentido de intuición acerca de lo que es posible que ocurra. El valor real del teorema de Bayes no está en álgebra, sino que en la habilidad de la administración de estar bien informados, hacer buenas predicciones del futuro y básicamente tener certeza en sus decisiones.